Preview. Videos para el maestro. Artes, teatro, segundo grado. Bloque 2. Eje, artes y entorno. Las infancias y los derechos culturales. Bienvenidas, bienvenidos docentes de telesecundaria a una emisión más de estas cápsulas en donde les compartimos sugerencias para su práctica docente en enseñanza de artes teatro. Soy Alberto Nájera. Hoy reflexionaremos en torno a la diversidad cultural, los derechos culturales y la nueva mirada hacia las infancias y las juventudes. Es decir, reconocerles no como personitas o como adultos pequeños o como futuros individuos. Reconocer a las infancias y a las juventudes como personas completas que viven y habitan la etapa de vida que les corresponde. En ese sentido, las actividades del teatro en la escuela deberán ser un dispositivo que invite a los educandos a ser participantes activos en donde su voz, sus ideas y sus acciones ocupen el lugar preponderante de los diversos procesos de la asignatura de Artes Teatro. Por lo tanto, lo que les corresponderá a los docentes será escucharles, observar y acompañarles y disponer lo necesario para que las y los estudiantes se prueben, se reten, exploren, descubran, encuentren, se equivoquen, imaginen, creen. ¿Y por qué considerar la enseñanza de las artes en los planes educativos y su implementación en los centros educativos como en el nivel de telesecundaria? Porque favorecen al desarrollo integral de los educandos y porque las artes y la cultura son un derecho. Los derechos culturales son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de las culturas y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y la no discriminación. Son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural y artística, la participación en la cultura, el patrimonio cultural, los derechos de autor, las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. Son derechos relacionados con la identidad individual y colectiva. Por ello hay que garantizar que las infancias y las juventudes participen, ya sea como ejecutantes o espectadores de las actividades artísticas y culturales dentro de su centro escolar o de su comunidad, para apreciarlas, reconocerlas y valorarlas. Por fortuna, nuestro país posee una gran diversidad artística y cultural, la que ha sido conservada y perpetuada principalmente por los grupos indígenas y comunidades mestizas de nuestro país. La UNESCO define como diversidad cultural a la multiplicidad de formas en la que se expresan las culturas de los grupos y las sociedades, que al manifestarse transmiten el patrimonio de la humanidad, que comprende la pluralidad histórica, los grupos étnicos, las lenguas, las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, el arte, las artesanías, entre otras, de cada grupo y cada sociedad, quien tienen una manera particular de ver el mundo, de percibirlo, de solucionar problemas, de asignar valores, cualidades, roles, por mencionar algunos. Y todo esto genera una identidad cultural particular que debe ser respetada. México es uno de los países de mayor diversidad cultural, étnica y lingüística a nivel internacional. Por ejemplo, se reconoce la existencia de 68 pueblos indígenas y la conforman 11 familias lingüísticas, 68 lenguas propias y 364 variantes. De su patrimonio material, cuenta con vestigios, monumentos y documentos históricos. Y hablando de diversidad, aprovechemos esta oportunidad para distinguir y reconocer la diversidad de estudiantes que existen en nuestras aulas de trabajo. Por ejemplo, que son de diferente género, cultura, estilos de aprendizaje, orientación sexual, creencias, habilidades físicas, con discapacidades, entre otras. Así que la asignatura de Artes Teatro podría ser uno de los espacios educativos donde claramente se participe desde una educación inclusiva. La UNESCO define a la educación inclusiva
como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todas y todos los niños del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema educativo educar a todas las infancias. Es brindar las posibilidades para que todos los estudiantes participen por completo en la vida del trabajo dentro de las comunidades sin importar sus necesidades. Así que no importa si tu centro educativo pertenece a alguna comunidad urbana o rural. Recuerda que todas y todos formamos parte de esa diversidad, por lo que en nuestro espacio educativo y con asignatura de Artes Teatro podríamos desarrollar proyectos en donde los escolares participen de experiencias artísticas educativas, en donde disfruten y promuevan las manifestaciones artísticas de su comunidad, así como de otros lugares, de manera digna, respetuosa, sensible, creativa e incluyente. Por ejemplo, como ya se mencionó en alguna de las emisiones, en donde las y los estudiantes pongan a prueba sus habilidades, capacidades y fortalezas y desde el rol creativo que más les interese, actuando, escribiendo, dirigiendo, creando escenografías, vestuarios, sonoridades, carteles, por mencionar algunos. También en sus ejercicios escénicos podrían abordar temáticas y problemáticas que como adolescentes enfrentan en la escuela, en la casa, en su colonia y al mismo tiempo reflexionar sobre ellos y juntos generar propuestas creativas de solución. Ahora me despido y nos vemos en la próxima emisión.